Bueno, arrancamos con la clase número 10, creo, donde vamos a ver el tema 10 y el tema 11. Los dos vienen a colación al modelo lógico. De la manera que está armado, digo, ¿por qué vemos el tema 10 y el tema 11 juntos? Porque creo que por separado tendría algún grado de complejidad superior, donde requeriría volver a releerlos y tenerlo en la cabeza. Digo, los damos los dos juntos como esta clase, ¿no? Si bien la clase que estoy armando van a estar los dos temas, y va a ir un poquito más de estos dos temas para entender el todo y entender en qué parte de la lectura estamos con respecto a la completitud, a la película entera de lo que queremos transmitir. Digo, por cómo funciona nuestro entendimiento. Digo, el ser humano intenta desglosar las cosas complejas para buscarle un entendimiento más simple, y después ve la completitud, mira el todo en función de esas partes simples que pudo entender para es para la resolución de problemas, para el entendimiento. Por eso dividimos todo en unidades y después pasamos a columnas. Acá lo tenemos divididos en temas, etc. Entonces vamos a ver el modelo lógico, donde en el modelo lógico vamos a ver el tema 10, que habla del modelo relacional, y el tema 11, que habla de la integridad de los datos en función del modelo relacional, siempre basado en code. Vamos a hacer un repaso. Dentro de la clasificación de modelos, nosotros, según el nivel de abstracción y según el enfoque que teníamos del modelado, habíamos visto el modelo conceptual hasta ahora, hasta la clase pasada, el modelo conceptual, donde nos focalizábamos en el entendimiento, donde la etapa fundamental de este análisis, de este tipo de modelado, iba a ser el entendimiento del modelo de negocio con un nivel de abstracción bien alto, sin entrar a nivel de detalle, para poder entender, libre de malas interpretaciones, cuál era el requerimiento. Entonces, en función de lo que alguien ponía en palabras, en función de lo que alguien me pedía, yo lo modelaba mediante el modelo entidad-relación. Iba a tener un esquema conceptual, y ese esquema conceptual iba a ser iterativo, porque se lo iba a presentar al cliente y le iba a decir, mira, esto es lo que vos querés, sí o no. Y entonces lo iba a tener que ir modificando. La herramienta que utilizábamos para obtener este esquema conceptual era el modelo entidad-relación. Digo, alguien me daba algo, que nosotros en este caso lo hicimos con un enunciado, pero podría ser un relevamiento, un requerimiento puesto por un analista funcional que atendió a un cliente, donde alguien me estaba pidiendo algo para guardar en una base de datos y yo tengo que construir esa base de datos. ¿Qué hacía entonces? Bueno, la parte más abstracta es, en el nivel de abstracción más alto, entender las entidades, las interrelaciones, cómo esas entidades interactúan entre sí, las cardinalidades mínimas y máximas, saber cómo se asocian de uno a muchos, de muchos a muchos, etcétera, y cuáles eran los atributos de esas entidades. Eso es un nivel de abstracción, sin entrar a nivel de ese atributo, si iba a ser un campo, qué tipo de campo era, no, sin importar el gestor de base de datos, nada. En esa instancia lo que hacíamos era tener el nivel más alto de abstracción. Mientras que en el modelo lógico, acá ya estoy pensando en los datos. Acá ya tengo claro qué es lo que tengo que hacer, y acá tengo que pensar la manera más eficiente de manejar esos datos. La manera más eficiente, como yo guarde esos datos, después van a ser para recuperar esos datos, ¿no? Y para que mi base de datos siga siendo íntegra. Una vez que tenga ese esquema lógico, voy a pasar al modelo físico, donde lo voy a modelar físicamente pensando en ya no en los datos, sino en el mejor manejo de mi hardware y la recuperación de esos datos, pero a nivel hardware. Este es el esquema, es un diagrama de bloques donde tenemos el esquema de lo que es el modelo lógico. Puede ser un poco intimidante verlo de esta manera, pareciera que es mucho, pero lo vamos a ir viendo por parte y vamos a entender el todo. Digo, En esta clase yo me estoy excediendo un poquito de los dos temas que estamos viendo, pero
es integradora. Necesito mostrarlo así para que ustedes entiendan qué parte en qué parte estamos leyendo lo que estamos leyendo, y que esos dos temas cómo participan o qué parte tienen dentro, valga la redundancia, dentro de toda mi película, que es el diseño de base de datos. Entonces vamos a hablar un poco del modelo lógico. En esta etapa vamos a transformar el esquema conceptual, mi resultado del modelo entidad-relación, estos ejercicios que ustedes me mandaron, lo vamos a pasar a un esquema lógico. Lo que vamos a bregar en este modelo lógico, vamos a trabajar para que mi base de datos sea íntegra, donde vamos a tratar de eliminar redundancias, donde mis datos sean donde tengamos una estructura adecuada para que mis datos puedan ser manipulados con una simplicidad mínima y minimizar el margen de error. Acá ya estamos pensando en la mejor manera de guardar y recuperar mis datos, a diferencia del modelo conceptual, que lo que queríamos era la buena interpretación de lo que se quería hacer. En el modelo lógico, ya acá vamos a empezar a hablar del lenguaje SQL. Todavía el gestor de base de datos lo vamos a tener un poco por fuera, si bien vamos a hablar de el SQL. SQL dijimos que es el estándar, el lenguaje estándar para los gestores de base de datos, ¿no? Este lenguaje es independiente del gestor, y este modelado que vamos a hacer en el modelo relacional, nada, hablamos de portabilidad porque lo voy a poder meter en cualquier gestor de base de datos cuando lo elija. Digo, yo podría ir trabajando en paralelo en mis modelados, el modelado conceptual y el modelado lógico, sin todavía tener elegido el gestor de base de datos. A diferencia en el modelo físico, que ahí ya tengo que tener el gestor de base de datos. Entonces en el modelo lógico vamos a tener dos etapas, una etapa estándar y una etapa específica. El diseño lógico estándar es cuando a mí no me interesa todavía cuál es el gestor de base de datos, y el específico es cuando ya sé qué gestor de base de datos voy a utilizar. Yo voy a tener un esquema, que el esquema en una primera instancia va a ser mis tablas, que las voy a pasar en lenguaje SQL para después transformarlas para crear objetos, pero en esta etapa el esquema final va a contar de diferentes pasos, ¿no? Digo, cuando tenga el esquema lógico definido, ya voy a haber pasado mi modelo conceptual al modelo lógico, perdón, al esquema lógico, y el esquema lógico ya lo transformé en pseudocódigo mediante el SQL, el lenguaje de definición de datos, y para crear estructura, y ya le puse reglas de restricciones semánticas o de integridad referencial para asegurarme que mi base de datos siga siendo íntegra. Me estoy adelantando, pero bueno, el esquema lógico estándar va a ser mediante SQL. Digo, el resultado final, cuando lo veamos de acá a un tiempo, va a ser SQL. Mientras que el específico ya es cuando yo conozco el gestor, y si tengo que tocar algo del SQL estándar para alguna bondad que tiene ese producto comercial en particular, y que me dice que si lo hago de tal o cual manera va a ser de mejor rendimiento, bueno, tendré que modificar algo para ese gestor de base de datos. Digo, generalmente para crear una tabla la creo de la misma manera en todos lados, pero si quiero poner algún tipo de restricción particular, quizás en Oracle lo puedo escribir de una manera y en MySQL de otra, o en SQL Server de otra, pero un create table, los campos y los tipos de los campos es normal para todos. Entonces vamos a ver cómo pasamos el esquema lógico al
esquema, perdón, el esquema conceptual al esquema lógico. Lo que habíamos hecho con el modelo entidad-relación, cómo lo transformamos mediante la herramienta del modelo lógico, que es el modelo relacional. Entonces, vamos a hablar un poco de CODE. Digo, el modelo entidad-relación, vuelvo para atrás, el modelo entidad-relación fue hecho por Chen, donde lo que hacía era modelar, tal cual lo que significa modelar, es abstraer, de alguna manera es esquematizar algo de la realidad de una manera abstracta. El modelo relacional es de la misma manera, nada más que acá ya está pensando en modelar datos, donde CODE, basado en una lógica de predicados, va a ver la manera más eficiente de modelar estos datos. CODE está, vamos a pasar, ahora vemos cómo pasamos el modelo conceptual al modelo lógico, pero estas tablas a las que se refiere CODE, estas relaciones a lo que se refiere CODE, está basado en teoría de conjunto, digo, tal cual como yo veía el conjunto A, el conjunto B, cuando vimos en su momento primario y secundario lo que eran los conjuntos y cómo se relacionaban entre sí los elementos de A con respecto a los elementos de B. CODE lo va a manejar de la misma manera, está basado en teoría en lógica de predicados y teoría de conjuntos, el manejo de tablas y cómo se va a relacionar entre sí. En función de eso, el lenguaje SQL, el lenguaje SQL está basado en álgebra relacional. El álgebra relacional es para, junto el álgebra relacional junto a la teoría de conjuntos y a la lógica de predicados me permite recuperar datos. El SQL me va a permitir recuperar datos de la tabla. Por eso funciona de 1970 a la fecha de una manera tan robusta como estamos acostumbrados. Digo, hoy en día seguimos utilizando las mismas bases de datos. Hay otras cosas, ¿no? Pero digo, las bases de datos relacionales siguen funcionando debido a la robustez del SQL y a la robustez del modelo relacional, que el modelo relacional está basado en conjuntos, en una lógica de predicados de conjuntos. Entonces, ¿cómo vamos a transformar el esquema conceptual, este modelo entidad-relación, esto que teníamos de entidades, interrelaciones y atributos identificadores primarios, comunes, compuestos, etcétera, pasarlo a tablas? Entonces, el modelo relacional me dice que cada entidad va a pasar a ser una tabla y cada atributo va a pasar a ser una columna, mientras cada atributo identificador primario va a pasar a ser una clave primaria. Y las relaciones, dependiendo del tipo de relación, va a pasar a ser una tabla. Vamos a ver cómo es el pasaje. Vamos a agarrar un modelo entidad-relación, un esquema conceptual. Este es el resultado del esquema conceptual. Digo, después de muchos modelados iterativos, etcétera, etcétera, llegamos a la conclusión de qué es lo que quería el cliente y qué es lo que entendemos todos de qué es lo que hay que modelar, qué es lo que hay que construir. Este modelado es el resultado final del esquema conceptual. Entonces, en este esquema, el modelo entidad-relación, tenemos tres entidades: actor, película y estudio, cada uno con sus atributos y cada uno con sus atributos identificadores primarios. En este caso están señalados de color verde. Y a su vez, las interrelaciones, para este ejemplo son de muchos a muchos, con la que asocian las diferentes entidades. A su vez, esta interrelación tiene las correspondencias, no tiene las cardinalidades mínimas y máximas porque era solo un ejemplo, pero tiene las correspondencias. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a transformar del modelo entidad-relación al modelo relacional? Lo primero que voy a agarrar, tal cual lo dije antes, son las entidades
y las voy a pasar a tablas, donde cada uno de mis atributos van a pasar a ser columnas y cada uno de mis atributos identificadores primarios van a pasar a ser claves primarias o primary key. El segundo paso es ver qué hago con las interrelaciones. Cuando las interrelaciones son de muchos a muchos, por eso en este ejemplo puse dos interrelaciones de muchos a muchos, cada una de las interrelaciones va a pasar a ser una tabla. En este caso ya tenía 3 tablas por cada una de las entidades y voy a crear 2 tablas nuevas, donde los campos de mis tablas van a ser los atributos identificadores primarios de las entidades que está asociando. Desde el punto de vista, ya hablando del modelo lógico y del esquema lógico del modelo relacional, voy a tener una tabla con 2 foreign key, donde son clave primaria en otras tablas. Digo, el ID de actor solo representa unívocamente a registros en la tabla de actor. En la tabla actúa lo voy a necesitar para mantener la relación de qué actor actúa en qué película, pero acá es clave foránea, es una clave secundaria, es una clave que no es primaria en esta tabla, porque es primaria en la tabla actor, donde el ID de actor corresponde a los campos nombre y apellido de un actor. Bueno, nótese que conservamos la semántica, ¿no? Donde pusimos actúa, se llama actúa, etc. Entonces, estas 5 tablas, como dijimos que se relacionan mediante la clave primaria y la clave foránea. Digo, la clave ID de actor y ID película me va a servir en actúa para saber cómo se relaciona el actor con película. Voy a poder saber qué actores actuaron en una película y en la película qué actores, valga la redundancia, actuaban en esa película. Esto solamente es para cuando es de muchos a muchos. Vamos a ver un ejemplo con datos donde yo tengo datos que corresponden a la película con el ID película, donde tengo datos del actor que corresponden al ID actor, donde tengo datos del estudio que corresponden al ID estudio, y después por medio de las tablas de muchos a muchos, donde tengo las claves foráneas, voy a saber cuál es la relación de qué actor actúa en qué película y qué estudio produjo qué película. La notación que vamos a usar durante esta cursada es la tabla, abro paréntesis y los campos separados por comas. Voy a identificar solamente las claves primarias y claves foráneas. Acá dice PK por primary key, por clave primaria en inglés, y foreign key en clave foránea también en inglés. Entonces nótese que tengo la misma semántica, donde se llama actúa, donde se llama produce. Digo, al margen de que después sabemos que esto puede cambiar, pero tratamos de mantener la misma semántica. Ejemplo número 2. Vimos el ejemplo para interrelaciones de muchos a muchos. Interrelaciones de uno a mucho. Populo el uno en el muchos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a valernos del mismo ejemplo para no hacernos líos y seguir hablando de actores, productoras y películas. Lo único que vamos a cambiar es la interrelación produce, que ahora en vez de que una productora produzca varias películas, un estudio produzca varias películas y una película pueda ser producida por más de un estudio a la vez, acá vamos a decir que un estudio puede producir más de una película, pero una película solo puede ser producida para un estudio. Esto es para un ejemplo, ¿no? Digo, no sé, no estamos intentando hablar de la realidad, es para este ejemplo. Entonces cambiamos produce, que en vez de ser de muchos a muchos, ahora es de uno a muchos.
¿Qué es lo que cambia? En vez de crear una tabla, lo que voy a hacer es popular el uno en el muchos. Donde yo digo que un estudio produce muchas películas, entonces voy a agarrar el ID estudio y le voy a poner en la tabla películas. Simple y llanamente. Voy a tener 3 tablas correspondientes a 3 entidades. Voy a tener una relación, una tabla debido a que tengo una interrelación de muchos a muchos, y lo que voy a hacer con las relaciones de uno a muchos es popular el uno en el muchos. Voy a agarrar la tabla donde es primary key y la voy a popular en el muchos como foreign key. Como regla mnemotécnica, si yo ponía la flechita en el muchos, voy a popular en el sentido de la flecha. Digo, generalmente yo cuando modelo, en el lado que tengo muchos pongo una flechita, mientras que en el lado que tengo uno no pongo ninguna punta de flecha. Entonces, como regla mnemotécnica, yo sé que tengo que agarrar esta ID estudio y tirarlo para acá, para película, en el sentido de la flecha, como regla mnemotécnica. Entonces, de esta manera me van a quedar 4 tablas, y acá lo veo con los datos, donde en la tabla película voy a tener una primary key y una foreign key. La anotación va a ser de 4 tablas, nada más que en película tengo una primary key y una foreign key. Ejemplo número 3, de 1 a 1. Cuando tengo relaciones de 1 a 1, populo el 1 en cualquiera de las tablas. En este ejemplo, que tengo un equipo de fútbol que tiene un presidente que corresponde al presidente del equipo, me es indistinto poner el código de equipo en el presidente o el presidente en el equipo. De mucho, no sé nada de fútbol, pero con el tema este de la repercusión de fútbol de Boca River, sé que Angelici es presidente de Boca. Digo, me es lo mismo poner el código de Boca Junior que sea 2, donde el presidente es Angelici, no sé si se pronuncia así, o donde el presidente agarra el número de este buen hombre, el número de documento, y ponerlo en el equipo Boca Junior. Digo, en este caso, de cualquiera de las dos maneras, voy a tener 2 tablas, donde en un lugar voy a tener una primary key, o para un lado o para el otro. Entonces, conclusión es: las entidades sí o sí, independientemente de la interrelación, pasan a ser tablas. Los atributos sí o sí, independientemente de las interrelaciones, pasan a ser columnas. Los atributos identificadores primarios pasan a ser claves primarias o primary key. Las interrelaciones de muchos a muchos pasan a ser tablas, donde va a tener campos que van a ser las primary key de las tablas que está asociando, o los atributos identificadores primarios de la asociación de las entidades. Mientras que en las interrelaciones de uno a mucho, lo que voy a hacer es pasar el 1 en el muchos, voy a agarrar el atributo identificador primario y lo voy a pasar para el otro lado como foreign key. Digo, en uno voy a pasar una primary key y en otro lo voy a pasar como foreign key. Mientras que las interrelaciones de 1 a 1 es independiente como populo. Si tiro la primary key para un lado, la primary key para el otro. Entonces, quedamos acá. Dependiendo del tipo de relación, voy a crear una tabla o voy a popular. Las claves, ya pensando como primary key, acá me estoy adelantando, van a tener la clave o conjunto de claves, es una clave compuesta en el supuesto caso de que haya sido un atributo identificador compuesto, va a ser quien me va a permitir esos valores, quien me va a permitir de instanciar unívocamente a ese registro. En el ejemplo que habíamos dado de los alumnos, donde yo tenía una tabla alumno o una entidad de alumnos con los atributos legajo,
nombre y apellido, cuando lo pase a tablas y tenga la primary key legajo, va a ser la que me va a permitir instanciar unívocamente al nombre y apellido a ese registro de la tabla. Va a tener las mismas propiedades que en el modelo entidad-relación, ¿no? Digo, acuérdense que en su momento dijimos que estos son como las capas geológicas que se van sedimentando y se van encimando una arriba de la otra. Si lo que servía para archivos sirvió después para lo que sirvió para base de datos, que después el gestor de base de datos lo tomó, y a su vez lo toman los modelados, y a su vez lo van a tomar los diferentes tipos de esquemas. Donde yo decía que dentro del modelo entidad-relación no podía tener dos objetos con el mismo nombre, no podía tener dos entidades con el mismo nombre, dos interrelaciones con el mismo nombre, de la misma manera que no voy a poder tener dos tablas con el mismo nombre. Donde yo tengo una entidad, no podía tener dos atributos con el mismo nombre, acá no voy a poder tener una tabla con dos columnas con el mismo nombre. Acá la primary key, aparte, va a tener unos requisitos, y acá ya estoy pensando un poco más allá, pero sí estoy dentro del modelo lógico. Voy a ver que esos valores que puede tomar deben ser unívocos y diferentes, donde no pueden ser nulos, donde voy a tener que pensar en que mi clave sea representativa del registro, donde sea económica en el manejo y económica en el almacenamiento, donde tenga una codificación sencilla, etcétera, donde voy a pensar en el manejo del dato. Ejemplo, digo, si yo tengo en este mismo ejemplo del modelo entidad-relación de la productora, del estudio, las películas y los actores, tengo 100 actores, no voy a tener una ID de actor que sea 7.898.934.1, 34.2, 34.3, 34.4. Digo, voy a hacer algo que vaya del 1 al 100, y si quiero que sea representativo y quiero poner el número de documento, un número de legajo, bueno, va a valer el costo, pero va a ser fácil a la hora de interpretar el dato. No voy a concatenar nombre y apellido y lo voy a hacer de texto y que sea muy costoso después para manejarlo, para poder ordenarlo, para poder recuperarlo. Siempre voy a pensar en el menor costo del dato. Estas claves, ya dijimos que donde permitan instanciar unívocamente a un registro o a una tupla van a ser claves primarias, mientras que donde no sean clave primaria van a ser claves foráneas. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Donde tengo datos del cliente y tengo el número de cuenta. El número de cuenta no hace al cliente. Y acuérdense cuando decíamos que si yo tenía una tabla de profesor, donde yo digo el número de documento 3, donde el nombre es Juan Carlos y el apellido es Bendaña y la materia es base de datos aplicada, todo lo que está hablando de eso está hablando de Bendaña, de ese número de documento 3. Mientras que la materia no tiene nada que ver con la persona. Digo, esa materia, si yo mañana no la doy, va a seguir existiendo y la va a dar otra persona. Es independiente del profesor. Si bien va a estar relacionada, pero como set de datos, como universo de datos, se va a manejar como una isla separada, donde voy a tener los datos que son nada más que de las materias, los datos que son de los profesores, y después voy a tener la relación de quién usa cada uno. Porque por esto el modelo relacional, mediante el modelo lógico de code, el modelo relacional, brega por la integridad de los datos, por de alguna manera simplificar la cobertura de datos para cuando tenga que hacer alguna VM, si tengo algún error, que tenga el menor impacto posible. Digo, si metí mal los dedos y estoy haciendo lío en un set de datos que sea o del profesor o de la materia, o de qué materia da qué profesor,
pero no voy a romper todo junto. Si bien voy a tener un dato erróneo después cuando lo quiera traer, pero el impacto del error va a ser menor, porque solo voy a atacar a un universo de datos, o al profesor, o a la materia, o a la relación. Entonces, el modelo lógico, y acá es donde me voy un poquito más después cuando lean el tema 10 y el tema 11, quizás esto no lo vean del todo, pero después cuando veamos los 16 temas se van a dar cuenta de por qué me estoy adelantando con esto. Es para que asimilen mejor lo que están leyendo ahora, para que vean hasta dónde va. Les estoy contando un poquito más para que lo entiendan de una manera más ordenada. Es para un ordenamiento del entendimiento. El modelo lógico tiene 3 componentes. Una parte de estructura de datos, una parte de restricciones de integridad y una parte de manipulación de datos. La estructura de datos, habíamos dicho, me voy a valer de una analogía que quizás no sea la más académica, pero es la que me viene a la cabeza. Cuando jugábamos al Tutti Frutti en el primario y decíamos, bueno, marcas, colores, modelos, no sé qué otros campos, frutas, etc. Y teníamos nada más que los nombres de las columnas y poníamos la letra y el puntaje. Eso es la estructura. Y va a valer para las 23 letras que elijamos del alfabeto si lo repetimos n veces. Pero esa estructura, donde yo puse 7 columnas, va a ser 7 columnas a lo largo de la cantidad de registros que ponga, a lo largo de la cantidad de letras y a la cantidad de veces que juguemos al Tutti Frutti. Esa es la estructura. Después, cuando yo diga A y empiece a escribir marcas con A, colores con A, frutas con A, etc., eso es manipulación de datos, donde lo voy a llenar con datos. Podré borrar, podré modificar, podré agregar letras nuevas, etc. Pero eso es manipulación de datos, mientras que la estructura fue crear eso. Las restricciones de integridad me va a permitir de que mis datos estén, de alguna manera, estoy pensando de antemano como diseñador de base de datos, estoy pensando algunas reglas que me van a permitir que mi base de datos siga siendo íntegra. Por ejemplo, yo con primera estructura de datos que voy a crear una base, y dentro de la base voy a crear mi tabla alumnos. Mi tabla alumnos va a tener legajo, nombre y apellido. Ahora, como restricción de integridad, digo, bueno, legajo es clave primaria, por ende no se puede repetir, entonces será unique. No puede ser null, entonces será not null. Tendré en cuenta el dominio, digo, mi número de legajo va a ser numérico de tantas posiciones. Todas esas reglas que estoy poniendo, las estoy poniendo de antemano. Estoy creando una tabla vacía, que estoy creando estructura, que va a tener 3 campos, pero de antemano, antes de que yo la llene, me está diciendo, che, mirá que este campo va a ser numérico. El dominio, el conjunto de los posibles valores que va a tomar la columna legajo va a ser numérico. Independientemente del registro que esté escribiendo, digo, si escribí un registro o 100 registros, para todos los campos de dominio va a tener, para todos los campos de legajo va a tener el mismo dominio, que va a ser numérico, a lo largo de la cantidad n registros que escriba. Eso ya es una restricción de integridad. Yo de antemano le estoy diciendo es numérico. Le voy a decir, esto no se puede repetir, porque va a ser unique. Entonces, cuando el gestor de base de datos interprete que va a meter un valor donde ya existe la tabla, antes va a buscar que el valor no exista, y cuando lo quiera insertar, va a salir. ¿Se acuerdan cómo era el proceso de instanciar una base de datos? Yo, mediante una consulta SQL por la capa en nivel externo, me iba a conectar mediante una consola o una aplicación, etcétera, con un submit
me iba a conectar con una consulta SQL al gestor de base de datos, el gestor de base de datos iba a buscar el esquema físico, el esquema lógico, para después recuperar el esquema físico, para saber dónde ir a buscar los datos en el caso que sea una lectura, donde iba a traer los datos, se lo iba a pedir al sistema operativo, lo iba a subir un buffer, y ese buffer iba a estar en la parte del ATU, el área de trabajo del usuario, y lo iba a mostrar por pantalla. Si los datos estaban bien recuperados, los iba a mostrar por pantalla, si no, los iba a mostrar el error. Mientras que si yo iba a definir estructura, eso era manipulación de datos. Ahora si era definición de datos, yo iba a crear estructura, lo que va a hacer es modificar la metadata. Va a modificar la estructura primero la estructura lógica y después la estructura física. Ahora, si yo voy a insertar datos, que es manipulación de datos también, lo primero que va a hacer cuando yo hago un insert, va a ver que primero, tal cual todo el procedimiento, y va a leer la instrucción. Primero que la sintaxis sea correcta, después que los objetos existan, después ya acá le mete un poco más de inteligencia, y lo estamos diciendo ahora porque ya tenemos un poco más de conocimiento, de camino allanado, donde yo voy a decir, che, esta consulta, esta sintaxis, insert, set, los valores, value y los valores que va a tomar. ¿La sintaxis es correcta? Sí. ¿Los campos existen? Sí. ¿Los valores que estoy metiendo pertenecen al dominio? Sí. ¿La persona que está insertando tiene permiso para insertar? Sí. Bueno, una vez que intente insertar, como primero lo va a meter en un buffer, si tiene una violación de primary key, donde va a decir, che, este dato está repetido, no lo va a insertar, no va a insertar ninguno de los datos, va a devolver el error por pantalla diciendo, usted está cometiendo una violación de primary key. Eso fue gracias a que yo, de alguna manera, pensando de antemano como diseñador de base de datos, dije, este campo no se puede repetir. Entonces el gestor de base de datos, después, en todo el proceso de instanciar la base, me devolvió el error de que iba a cometer una violación de primary key. En el supuesto caso de que quiera meter un valor nulo donde no pertenece, también me va a decir es una violación de constraint, de una restricción. Si yo tengo un campo que es no sé, estado civil, donde tengo los posibles valores de soltero, casado, viudo, separado, y solo puedo meter esos 4 valores, también cuando inserte esos valores, si no corresponde a ese dominio, a esos 4 posibles valores, va a tirar una violación de constraint. Esas son las restricciones de integridad. A eso me refiero cuando por un lado creo estructura y por otro lado creo restricciones de integridad. Si yo creé la estructura y creé las restricciones de integridad y todavía no inserté ningún campo, igual las restricciones de integridad existen, van formando parte de la estructura, son objetos de la estructura. Por eso me estoy adelantando, señores, por eso me pareció armar una clase que sea un poco más abarcativa, para después cuando lean estos temas tengan un conocimiento y una asimilación ordenada. No obstante lo cual, si hay algo que no se entiende, yo estoy acá para aclararle todas las dudas. Me mandan un mail, a veces por una cuestión de tiempo y forma, y algunos problemas de salud que tuve, no pude contestar en tiempo y forma, pero bueno. Volvemos al tema. Estructura de mis 3 componentes, estructura de datos, vamos a hablar en este caso de lo que son las tablas, integridad de datos, de las restricciones que voy a poner para esas tablas y para los campos de esa tabla, y después manipulación de datos es cómo voy a popular esas tablas, cómo le voy a insertar datos o los voy a recuperar o modificar. Todo esto va a ser mediante el lenguaje de SQL. Por un lado, para la parte de definición de estructura y definición de reglas de integridad va a ser mediante el lenguaje de definición de datos, mientras que para la parte de manipulación de datos va a ser el lenguaje de manipulación de datos. En esta parte de definición de datos va a ser el create, el alter y el drop, lo que ya habíamos visto.
va a ser tanto para crear una tabla, y acá es cuando digo que me estoy adelantando, digo, acá tengo mi modelo entidad-relación, que vimos la clase pasada, lo que estoy pasando al modelo relacional, y después cómo mediante el lenguaje SQL lo voy a transformar en una estructura. Y después la estructura va a ser esto, algo vacío, porque es estructura nada más. Todavía no tiene datos. Después mediante el lenguaje de manipulación de datos, porque voy a manipular datos, no estructura, voy a hacer el insert de los diferentes campos. Acá esto es una restricción donde yo le estoy diciendo esto es primary key. Acá ya estoy creando esto como restricción. Por ende no me va a permitir nulos ni me va a permitir datos duplicados. Bueno, acá está el ejemplo si yo creara para compras, donde es una interrelación que pasa a ser una tabla y cómo lo creo, ¿no? Hablamos de dominio. El dominio son dijimos que los posibles valores que puede tomar una columna, y esto va a ser a lo largo de toda la columna. Hay diferentes tipos de dominios. Los que son generales o continuos, donde va a tomar un rango de valores, o los que son discretos o restringidos, donde es un subconjunto de valores. Digo, yo le puedo decir en algo que sea continuo, general, digo, esto es de valor numérico. O le puedo decir esto es discreto, puede tomar el valor 3, el valor 5 o el valor 6. Donde le estoy dando un set de posibles valores. Acá me estoy adelantando, pero también como lo voy a hacer va a ser mediante el lenguaje SQL. Y va a ser definición de datos porque lo que voy a crear es una constraint, una restricción, que le voy a decir, che, cuando inserten en este campo, chequea que los valores posibles son estos: soltero, casado, viudo, divorciado. Me estoy adelantando mucho con esto, pero para que entiendan cómo se asocia una estructura de datos, una estructura de datos con una regla semántica de restricción de integridad, que las dos son mediante lenguaje de definición de datos. Entonces, yo voy a crear ahora estamos en el modelo de code, estamos hablando de tablas, vamos a hablar de la estructura, si bien estructuras van a ser también la base de datos, pero vamos a hablar de tablas. Mi tabla va a ser ni más ni menos que una matriz, ¿no? Donde voy a tener diferentes tipos de columnas o atributos, donde por cada insert que haga, por cada vez que meta datos, mediante el lenguaje de manipulación de datos con el insert, lo que voy a crear son registros o tuplas. Estos registros o tuplas no tienen ningún tipo de orden, igual que la estructura no tiene ningún tipo de orden. Si creo la columna primero o la columna después, digo, si pongo nombre y apellido o apellido y nombre, es indiferente. Acuérdense que cuando yo instanciaba la base de datos, lo que íbamos a hacer era buscar el esquema lógico para buscar el esquema físico, y después, cuando yo lo ponía en el área de trabajo del usuario, en el ATU, y mostraba los datos, recién ahí yo puedo darle un ordenamiento, en que muestre una columna primero, una columna después, o que ordene los campos alfabéticamente o numéricamente, de mayor a menor, etcétera, como quiera. Por eso es independiente de cómo los guardo. Lo que sí, para que mi gestor de base de datos pueda ir a buscar ese esquema lógico y pueda ir a buscar el esquema físico, mi base de mis objetos tienen que ser unívocos. Digo, si tengo una tabla de alumnos, no puedo tener dos tablas de alumnos, tiene que ser una sola, porque si no el gestor de base de datos a prima fácil no me dejaría crearla, ¿no? Va a decir, ya existe un objeto con ese nombre, pero digo, la parte del modelo relacional no debería tener dos objetos con el mismo nombre. Cada tabla representa un objeto con entidad propia, esto lo hereda de la entidad, la habíamos dicho la misma definición para entidad. Cada tabla corresponde a un archivo almacenado a nivel físico, acá ya sí lo vamos a tener a nivel físico, tanto la estructura como los datos.
Cuando yo defino un dominio, el dominio va a ser para ese campo a lo largo de lo extenso o la cantidad de registros que inserte. Digo, si yo pongo el campo legajo y va a ser numérico, independientemente de la cantidad de registros que coloque, va a ser del primero al último numérico. Bueno, cada columna de atributos tiene que ser único, esto lo heredábamos del modelo entidad-relación, y es por lo mismo, ¿no? Para cuando el gestor tenga que recuperar el modelo físico, yo tenga que hacer algún tipo de manipulación de datos que no tenga una ambigüedad, si no, no lo podría resolver. Digo, si yo tuviera dos campos, no sé, por decir cualquier nombre, teléfono, porque se supone que en uno tengo el teléfono, es un ejemplo, que uno tengo el teléfono de línea y el otro tengo un teléfono celular. Si los dos campos se llamaran iguales, el gestor de base de datos, que primero no me va a permitir crear dos campos iguales, pero en el supuesto caso que me permita crear dos campos iguales, no sabría si tengo que modificar o insertar a cuál de los dos campos tendría que ir. Por eso los objetos son únicos. Bueno, abajo lo que vemos es que es independiente el orden de las columnas o el orden de las filas, porque después yo lo voy a mostrar de la manera que quiero en la salida al usuario. Vamos a ver que a lo largo de esta literatura vamos a llamar tuplas o registros a cada una de las filas de la matriz, mientras que a las columnas le vamos a decir campos o atributos. También le podemos decir tabla o relación en esta etapa, hablando del modelo relacional de Coe, a lo que conocemos como una tabla o una base de datos. Entonces, para integridad de datos, la integridad de datos también va a ser escrita mediante el lenguaje de definición de datos de SQL. Las reglas de integridad referencial, ya dijimos, es nulo, primary key, que haga un chequeo de los posibles valores que pueda tomar, donde seteamos el dominio, donde le decimos, che, si esto es foreign key, no puede ser, tiene una dependencia de una primary key, eso lo decimos por SQL también. Entonces, si yo tuviera un ID de materia donde tengo alumnos que están cursando una ID de materia, yo no podría borrar dentro de mi tabla materias ese ID porque está populado como ID de materia, una relación de 1 a muchos, donde se populó el ID de materia en la tabla alumnos. Entonces, cuando yo quiera borrar el ID de materia base de datos, va a decir no se puede borrar porque tiene dependencias. ¿Por qué? Porque en otras tablas está como foreign key. Eso lo defino yo mediante SQL y es parte de una restricción de integridad. Esto me estoy adelantando y lo vamos a ver al detalle, la parte SQL al detalle, lo que es definición y lo que es manipulación. Bueno, reglas de integridad referencial, lo que estábamos hablando, y acá hablamos de la dependencia también. Manipulación de datos lo vamos a ver más adelante, que es también SQL. Entonces, haciendo un reconto, lo que vimos es el modelo relacional de Coe, hablamos de tablas respecto a Coe. Ahora me baso en los temas tal cual lo vamos a ver en el apunte, ¿no? En el PDF con el tema 10 y el tema 11. El tema 10 vamos a hablar de Coe y vamos a hablar de el pasaje del modelo relacional del esquema conceptual al esquema lógico mediante el modelo relacional, las tablas, los dominios, los diferentes tipos de atributos, como pasan como campos, y cuando son atributos identificadores primarios pasan como primary key, en el supuesto caso de que hubiera atributos identificadores alternativos van a pasar como unique, etcétera, pero la literatura está, y después cuando lo veamos con SQL vamos a ver ejemplos. De parte de Coe, no está acá en la filmina, pero lo hablamos. Coe tiene 12 tipos de reglas, donde las 12 reglas de Coe habla con respecto a la número 1, a la información, de que la metadata tiene que reflejar lo que el gestor de base de datos tiene que guardar
la información en la metadata de cómo recuperar los datos, cómo están físicamente, que tiene que tener un acceso garantizado, que mediante una primary key yo tengo que recuperar unívocamente el registro que quiero. Digo, si quiero el número de gajo tal, yo tengo que tener garantizado. Esto es lo que, por qué estamos haciendo el modelo relacional y por qué dentro del modelo lógico vamos a tener la normalización, que todavía no lo vimos, pero es parte de esto. Code también nos da las 5 formas normales. El tratamiento semántico de los valores nulos, donde yo tengo que puedo representar un valor nulo mediante el null, digo, la ausencia de valor mediante el nulo. El catálogo de mi modelo relacional, digo, los gestores de base de datos tienen el catálogo donde yo lo puedo consultar y verlo como todos los objetos, cuáles son los, en el supuesto caso, cuáles serían mis tablas dentro de una base. Yo podría tener las columnas dentro de mi tabla, los dominios dentro de mis columnas, etcétera, las restricciones de integridad, bueno, etcétera. Eso está bien claro y son bastante, las 12 reglas de code son bastante intuitivas y fáciles de entender. El tema 11, lo que habla de restricciones de integridad y habla de las que son inherentes y las que son puestas por el usuario. Digo, las que son propias del modelo, esto que no me permite tener duplicados, y después las que son puestas por el usuario, donde digo, esto puede tener este conjunto de valores nada más. Donde digo, esto puede ser soltero, casado, viudo, separado. Mientras que en el otro, las que son inherentes, yo estoy diciendo no puede haber 2 columnas con el mismo nombre, no puede haber 2 tablas con el mismo nombre, etcétera. Bueno, cualquier duda me mandan un mail y nos vemos la clase que viene.